días para todos y muy especialmente para los que nos siguen por las plataformas digitales y medios telemáticos correspondientes a la página de la Circunscripción Judicial de Canindeyú. Les saluda Cintia Espínola, juez coordinadora del Tribunal de Sentencias de la ciudad de Saltos del Guairá, a los efectos de proceder al sorteo de las causas que serán debidamente individualizadas e indicadas por la señora actuaria Olga López. Gracias, señora coordinadora. Procedo a dar lectura del acta correspondiente. En la ciudad de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú, a los 24 días del mes de septiembre del año 2025, siendo las 12 horas y 37 minutos, estando presente la juez coordinadora del Tribunal de Sentencia, magistrada Cintia Espínola Ibarra, por ante mí, abogada Olga López, actuaria de coordinación, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la acordada número 154/2000, 1431/2020 y la resolución número 8262/2020, emanadas de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, se procede a la desinsaculación correspondiente para determinar a los jueces que deberán entender en calidad de presidente, miembros titulares y suplentes en las causas ingresadas en la coordinación del Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá, resultando cuanto sigue. Causa número 328/2003, Ministerio Público contra Nelson David Paredes Roa y otros, sobre supuesto hecho punible de robo agravado, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 83/2025. Miembros integrantes para presidente y titulares. Mientras se introduce ya el bolillero o las bolillas con los números correspondientes a cada uno de los jueces que integrará el tribunal. La bolilla 1 corresponderá al abogado Benito Ramón González, juez penal de sentencia número 1. La bolilla 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde, juez penal de sentencia número 2. Y la bolilla 3 a la magistrada Cintia Espínola Ibarra, juez penal de sentencia número 3. Se extrajo la bolilla número 3. Como presidente entenderá esta causa la abogada Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Benito Ramón González y titular número 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Miembros integrantes para suplente. La bolilla 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4. La bolilla 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Y la bolilla 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente 1 sale sorteada la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y suplente número 3 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Causa número 1764/2024. Ministerio Público contra Carlos Fidel Ramírez Barrios sobre supuesto hecho punible de transgresión a la ley 1881/2002 que modifica la ley 1340/88, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 84/2025. Miembros integrantes para presidente y titulares. La bolilla 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4. La bolilla 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Y la bolilla 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6. Se extrajo la bolilla número 3. Como presidente entenderá esta causa el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón y titular número 2 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Miembros integrantes para suplentes. La bolilla 1
corresponderá al abogado Benito Ramón Sales, la bolilla 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde y la bolilla 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente 1 sale sorteado el abogado Benito Ramón Sales. Le sigue por orden de turno el abogado Gustavo Miguel Villaverde como suplente 2 y suplente número 3 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Causa número 2309/2024, Ministerio Público contra Alcides Sanabria Arévalos, sobre hecho punible de asociación criminal y otros, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 85/2025. Miembros integrantes para presidente y titulares. La bolilla 1 corresponderá al abogado Benito Ramón Sales, la bolilla 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde y la bolilla 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Teniendo en cuenta que ya se extrajo la bolilla número 3 en la primera causa que sorteamos, en este caso excluimos la bolilla 3 e ingresamos la bolilla 1 y 2. Se extrajo la bolilla número 1. Como presidente entenderá esta causa el abogado Benito Ramón Sales. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Gustavo Miguel Villaverde y titular número 2 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Miembros integrantes para suplente. La bolilla 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, la bolilla 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente 1 sale sorteada la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y suplente número 3 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Causa número 759/2024. Ministerio Público contra Ángel Rejala Saracho sobre supuesto hecho punible de abuso sexual en niños, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 86/2025. Miembros integrantes para presidente y titulares. La bolilla 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, la bolilla 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Así también hacemos la aclaración que ya se extrajo la bolilla 3 que corresponde al abogado Bonifacio Rojas Ceballos para entender como presidente. En este caso excluiremos la bolilla 3 e ingresamos la bolilla 1 y la bolilla 2. Se extrajo la bolilla número 1. Como presidente entenderá esta causa la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y titular número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Miembros integrantes para suplentes. La bolilla 1 corresponderá al abogado Benito Ramón Sales, la bolilla 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Gustavo Miguel Villaverde y la bolilla 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente número 1 sale sorteado el abogado Benito Ramón Sales. Le sigue por orden de turno el abogado Gustavo Miguel Villaverde como suplente número 2 y la abogada Cintia Espínola Ibarra como suplente número 3. Causa número 1502/2024, Ministerio Público contra Leandro da Costa dos Santos y otros sobre supuesto hecho punible
contra la Ley 1881/2002, que modifica la Ley 1340/88, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 87/2025. Miembros integrantes para presidente y titulares. La bolilla 1 corresponderá al abogado Benito Ramón González, la bolilla 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde y la bolilla 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Teniendo en cuenta que ya se extrajo en la bolilla 1, que corresponde al abogado Benito Ramón González, así también la bolilla 3, que corresponde a la abogada Cintia Espínola Ibarra, para entender como presidente en las causas que ya sorteamos. En este caso, para una mejor distribución, esta causa corresponderá a entender como presidente al abogado Gustavo Miguel Villaverde. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Cintia Espínola Ibarra y titular número 2 el abogado Benito Ramón González. Miembros integrantes para suplente. La bolilla 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, la bolilla 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente 1 sale sorteada la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y suplente número 3 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Causa número 656/2024. Ministerio Público contra Cristino Jiménez sobre supuesto hecho punible de reducción, transgresión a la ley de armas, anotada en el Tribunal de Sentencia con el número 88/2025. Miembros integrantes para presidente y titulares. La bolilla 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, la bolilla 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Nuevamente hacemos la aclaración que ya se extrajo la bolilla 1, que corresponde a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, así también la bolilla 3, que corresponde al abogado Bonifacio Rojas Ceballos, para entender como presidente en las causas que ya sorteamos. En este caso, para una mejor distribución, esta causa corresponderá a entender como presidente al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y titular número 2 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Miembros integrantes para suplentes. La bolilla 1 corresponderá al abogado Benito Ramón González, la bolilla 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde y la bolilla 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente 1 sale sorteada la abogada Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Benito Ramón González y suplente número 3 el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Causa número 192/2025. Ministerio Público contra Ariel Benítez Román sobre supuesto hecho punible de abuso sexual en niños, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 89/2025. Miembros integrantes para presidente y titulares. La bolilla 1 corresponderá al abogado Benito Ramón González, la bolilla 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde y la bolilla 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 2. Corresponderá a entender como presidente al abogado Gustavo Miguel Villaverde. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Cintia Espínola Ibarra y titular número 2 el abogado Benito Ramón González. Miembros integrantes para suplente. La bolilla 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón,
La bolilla 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente 2 suplente 1 sale sorteado el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y suplente número 3 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Causa número 2298/2024. Ministerio Público contra Jorge Manuel Esquivel Ruiz Díaz sobre Ley 1881/2002 que modifica la Ley 1340/88, Ley 6379 Crimen Organizado, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 90/2025. Miembros integrantes para presidente y titulares. La bolilla 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, la bolilla 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 2. Como presidente entenderá esta causa el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y titular número 2 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Miembros integrantes para suplentes. La bolilla 1 corresponderá al abogado Benito Ramón González, la bolilla 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde y la bolilla 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente número 1 sale sorteada la abogada Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Benito Ramón González y suplente número 3 el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Causa número 3/2025. Ministerio Público contra João da Silva sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 91/2025. Miembros integrantes para presidente y titulares. La bolilla 1 corresponderá al abogado Benito Ramón González, la bolilla 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde y la bolilla 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Teniendo en cuenta que ya se extrajo la bolilla número 2, en este caso excluiremos la bolilla 2 e ingresamos la bolilla número 1 y la bolilla número 3. Se extrajo la bolilla número 1. Como presidente entenderá esta causa el abogado Benito Ramón González. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Gustavo Miguel Villaverde y titular número 2 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Miembros integrantes para suplentes. La bolilla 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, la bolilla 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente número 1 sale sorteado el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y suplente número 3 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Causa número 308/2024. Ministerio Público contra Cristian David Benina Brite sobre supuesto hecho punible de coacción sexual, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 92/2025. Miembros integrantes para presidente y titulares. La bolilla número 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, la bolilla número 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla número 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Hacemos nuevamente la aclaración que ya se extrajo la bolilla número 2. En este caso excluiremos e ingresamos la bolilla número 1 y la bolilla número 3.
Se extrajo la bolilla número 1. Como presidente, entenderá esta causa la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y titular número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Miembros integrantes para suplente. La bolilla 1 corresponderá al abogado Benito Ramón González, la bolilla 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde y la bolilla 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente 1 sale sorteada la abogada Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Benito Ramón González y suplente número 3 el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Causa número 1866/2024. Ministerio Público contra Eduardo Arias Hortellado sobre Ley 1881/2002 que modifica la Ley 1340/88, Ley 6379, Crimen Organizado, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 93/2025. Miembros integrantes para presidentes y titulares. La bolilla 1 corresponderá al abogado Benito Ramón González, la bolilla 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde y la bolilla 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Nuevamente hacemos la aclaración que ya se extrajo la bolilla número 1, así también la bolilla número 2. Y para una mejor distribución equitativa, esta causa corresponderá a entender como presidente a la abogada Cintia Espínola Ibarra como presidente. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Benito Ramón González y titular número 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Miembros integrantes para suplentes. La bolilla 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, la bolilla 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente número 1 sale sorteada la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y suplente número 3 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Causa número 1044/2023. Ministerio Público contra Juan Darío Cáceres Frutos sobre supuesto hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 94/2025. Miembros integrantes para presidente y titulares. La bolilla 1 corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, la bolilla 2 al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y la bolilla 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. También en esta causa, o sea, correspondiente al Tribunal 2, ya se extrajo la bolilla número 1, que corresponde a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, así también la bolilla número 2, que corresponde al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y para una mejor distribución equitativa, esta causa entenderá como presidente el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón y titular número 2 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Miembros integrantes para suplentes. La bolilla 1 corresponderá al abogado Benito Ramón González, la bolilla 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde y la bolilla 3 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente 1 sale sorteado el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 la abogada Cintia Espínola Ibarra y suplente número 3 el abogado Benito Ramón González. A continuación se procede al sorteo del expediente reenviado por la excelentísima Tribunal de Apelación en lo penal de la Circunscripción Judicial de Canindeyú para la integración de nuevos miembros para conformar el Tribunal de Sentencia.
Ministerio Público contra Ageu Esperandio sobre supuesto hecho punible de abuso sexual en niños. Carpeta fiscal número 554/2021, anotado en la Secretaría del Tribunal de Sentencia con el número 96/2022. Teniendo en cuenta que en el expediente ya obra acta de desinsaculación número 105 de fecha 5 de agosto de 2022, obrante a foja 102 de autos, los miembros suplentes por orden de secuencia quedarán integrados como miembros titulares. Por consiguiente, y conforme acta de desinsaculación mencionada, queda integrado de la siguiente manera. Como presidente, la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4. Como miembro titular número 1, el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Como miembro titular número 2, el abogado Gustavo Miguel Villaverde, juez penal de sentencia número 2. Y se procederá a sortear solamente para los miembros suplentes en la presente causa. La bolilla 1 corresponderá al abogado Antonio Vera, juez penal de garantías número 2 de Saltos del Guairá. La bolilla 2 a la abogada Marta Romero, juez penal de garantías número 3 de Saltos del Guairá. La bolilla 3 a la abogada María Isabel Dávalos Arrúa, juez penal de garantías número 4 de Saltos del Guairá. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente número 1, sale sorteada la abogada María Isabel Dávalos Arrúa, juez penal de sentencia número 4. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Antonio Vera, juez penal de garantías número 2. Y suplente número 3, la abogada Marta Romero, juez penal de garantías número 3 de Saltos del Guairá. No habiendo más expediente para sortear en la fecha, finalizamos el acta previa ratificación de su contenido. Firma la magistrada, ante mí certifico y doy fe. Sin más que agregar, finalizamos también la transmisión. Muchas gracias a todos.